espiritualidad es vivir en tu versión más elevada. Cuando entramos en este proceso de autosabotaje, en donde aparecen estas voces en nuestra cabeza que dicen no puedes, no es posible, todo eso lo que hace es limitarnos y hacernos sentir chiquitas. Y literal, cuando estamos operando desde ese personaje, desde ese saboteador, lo que está sucediendo en nuestro cerebro es que estamos operando desde nuestro cerebro de supervivencia y que también está vinculado a la glándula de la amígdala, que es la que produce el cortisol, que es la hormona que nos genera este estrés y esta ansiedad. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Life Talk, donde exploramos la felicidad, el bienestar integral y el desarrollo personal de una manera práctica y profunda. Y si nos estás escuchando es porque hay algo dentro de ti que está lista o listo para continuar creando una vida llena de felicidad y de plenitud. Existe, vamos a llamarle por ahora una herramienta que están utilizando muchísimos emprendedores y muchísimos ejecutivos para crear negocios y carreras que no son únicamente sumamente rentables, pero que también les permite experimentar y sentir pasión, calma y alegría todos los días o casi todos los días. Y también les permite inspirar y liderar a las personas a su alrededor, dejando huellas maravillosas por donde caminan. Y esto es la espiritualidad. Y yo sé que para muchos espiritualidad y negocios o espiritualidad y el mundo empresarial podría sonar un poco oxímoron. Pero esto se debe a la falta de claridad que existe, por un lado, que en cuanto a qué es y qué abarca la espiritualidad, y por el otro, cómo podemos utilizarla para identificar y fijar objetivos, así como para utilizarla en tu día a día, es decir, en cada paso que nos llevará hacia esos objetivos. Y para aclararnos este tema, para explorar dentro de este tema, tenemos a nuestra invitada de hoy. Ella es empresaria, es coach de empresarios y de emprendedoras, está certificada del Coach Training Institute de San Francisco. Con ustedes, Camila Zeni. Yo le digo Zeni. Hola Cami. Vale, ¿cómo estás? Bien, Bienvenida. reina. Gracias por tenerme. No, imagínate, gracias por venir, en verdad. Te quiero agradecer por tu tiempo, porque yo sé que el tiempo es algo súper preciado. Así que mil gracias por estar aquí. No, el honor es mío, imagínate. Cami, vamos a empezar hablando sobre cómo así coach, estás bien enfocada en lo que es la espiritualidad, pero en los empresarios, ¿no? Es un nicho realmente un poco diferente, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo llegaste a este punto, digamos? Sí. Bueno, para mí la espiritualidad, y que creo que es algo en lo que continuamente seguimos explorando y descubriendo, y es un universo infinito, para mí yo siento que fue como esa herramienta que me ayudó y me salvó, ¿no? De mi propia mente, de mi propia ansiedad y de mi propia desconexión finalmente, porque la forma en la que yo entiendo la espiritualidad es finalmente la conexión con el todo y la conexión con nosotros mismos y el reconocer el todo y la fuerza de la creación dentro de nosotros. Entonces, para mí y en mi camino ha sido fascinante en la medida en la que he ido estudiando también mucho sobre neurociencia y cómo estos dos mundos finalmente hay una intersección, ¿no? Porque es lo mismo desde distintas perspectivas, quizás usando distintas palabras, ¿no? Y siento que por mucho tiempo quizás nos hemos distanciado de la espiritualidad, o por lo menos yo, porque en mi experiencia personal hubo mucho de esa influencia de la Iglesia Católica también, en donde hay muchos conceptos en los que yo personalmente no concuerdo, ¿no? A pesar de que hay muchos de base que sí, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo que generó ese rechazo, pero en este proceso de autodescubrimiento y de finalmente como conectar conmigo y con esa versión más elevada que vive dentro de mí, es donde todo empieza a juntarse nuevamente. Claro, qué lindo, me encanta y me siento súper identificada, o sea, como muchos latinas,
hemos nacido en casas católicas, nos han enseñado cosas que sí hacen mucho sentido, quizás inclusive te has sentido bien compenetrada con la religión creciendo y luego escuchabas cosas o veías cosas que esto no me hace sentido, ¿no? Entonces te alejas y buscas desesperadamente otras cosas para sentir algo, ¿no? Y de repente aparece. Y me encanta la manera en que lo describes, de esa conexión contigo y con el todo, porque yo creo que la espiritualidad es algo que se descubre de una manera muy personal. Sin embargo, la mayoría de las personas con las que yo converso en cuanto a la espiritualidad, la han descubierto de manera personal, pero todas hablan de esa conexión que existe tanto con ellas como con el todo, ¿no? Entonces, qué Sí, increíble. y una de las cosas que más me fascina es justamente traer la espiritualidad al mundo de los Mm, negocios, porque al final crear un negocio es eso, es crear, mm, y no hay nada más espiritual que crear. claro. ¿No? Y creo que finalmente trayendo los principios de la espiritualidad a este proceso de Ujú, crear, no solamente nos da esas herramientas para seguir sosteniendo nuestra visión, seguir confiando en nosotras mismas y en lo que estamos creando, ujú, a pesar de la adversidad que naturalmente va a aparecer en un proceso de emprender, claro. sino también esos principios para mí, traen justamente a crear negocios y proyectos con propósito, en donde tomamos en Mm, consideración a las personas, a la naturaleza y el medio ambiente y el impacto que ujú, tiene nuestra operación en el todo, claro, ¿no? Y creo que justamente esas son las empresas del futuro, exacto, esas son las empresas que necesitamos crear, claro. ¿no? Entonces, para mí como unir estos dos Mm, componentes es maravilloso, no solamente en mi proceso mm, personal, de cómo camino este claro, viaje de emprender y de crear, sino también en lo que el mundo necesita hoy, ¿no? exactamente. Y me encanta y qué importante lo que nos estás contando. Y para aquellos que digan, qué cursi, acá hay un pequeño dato, ¿no? Las empresas que no solamente tienen propósito, porque vamos creo que todos estamos de acuerdo que la mayoría de las empresas ha escrito su propósito y sus valores, ¿no? Pero muchos está como un saludo a la bandera. Ujú. Las empresas que tienen su propósito presente son hasta 80% más exitosas que aquellas que se olvidan, ¿no? Que le preguntas a un colaborador, ¿cuál es el propósito de la empresa? Y quizás se lo repite de paporreta. ¿Y cuál es tu propósito? No, ¿cuál es el propósito que tú sirves para este propósito? Ni la más mínima idea, ¿no? Entonces, tenerte propósito presente Sí. ayuda también en la parte Ujú. rentable. Totalmente, porque finalmente ahí es donde está este otro componente que es la energía que cada persona trae a la Mm, creación de esto, ¿no? Entonces, cuando yo siento esa conexión con algo más grande que yo, que estoy trabajando hacia algo más grande que yo, realmente doy todo y ujú, más, ¿no? Y ahí es donde es justamente esa energía que le ujú, ponemos a la hora de hacer las cosas, que finalmente tiene un resultado en la última línea, claro. ¿no? Eh, Y sí, y hay miles de empresas, ahora todo el movimiento de empresas B, por ejemplo, ¿no? Y justo conversábamos el otro día sobre este artículo que leímos, mm, ¿no? De grandes líderes empresariales como Oprah Winfrey, como Richard Branson, tienen estos principios muy ujú, enraizados, ¿no? Y que es justamente lo que los ha llevado a crear los imperios que han creado, ujú, ¿no? Porque viene desde ese lugar claro. y viene desde esa intención, Y qué ¿no? rico que es también, o sea, vivir cada día tu propósito, ¿no? Y no solamente el empresario, sino contagiarle a tus colaboradores, a todas las personas a tu alrededor, ese propósito, porque si no, al fin y al cabo, no puedes remar el barco solo Ujú. tampoco, ¿no? Totalmente, totalmente. Y a mí lo que me encanta también de como que traerlo un poco más de regreso a casa, por así Mm, decirlo, es no tanto verlo como un propósito que está ahí afuera, qué ¿no? Sino lindo. es el propósito que está aquí adentro, Ok, ¿no? Porque, bueno, y ahí como contando un poquito de mi experiencia de vida, yo cuando salí en la universidad, el primer negocio o emprendimiento que hice fue crear una ONG. ya, ¿Ya?
Y justamente por este propósito, por estas ganas de ayudar, de servir, ¿no? Trabajé con una comunidad en Cusco, ¿no? Y finalmente tenía un propósito muy lindo y potente, ¿no? Pero que de alguna forma no lo había terminado de conectar conmigo, ¿no? Era como un propósito que estaba ahí afuera, de Claro. ayudar al otro, pero que de alguna forma no había terminado de integrarlo en mí, Claro. en cómo yo estaba viviendo mi día a día. Entonces, para hacer la historia corta, quebramos. Fue mi primer emprendimiento fallido, mi primer Claro. fracaso empresarial. Terminé con una deuda gigantesca, Claro. ¿no? Y ahí fue que realmente como empieza realmente para mí el camino de mi espiritualidad y de Claro. conocer y de conectar con mi propósito. Y es cómo traigo esa conciencia a mi día a día. Claro. Porque al final es cómo estoy viviendo y cuál es la energía que primero me estoy dando a mí y luego estoy irradiando hacia afuera, ¿no? Porque en ese momento sí tenía un propósito muy lindo hacia afuera, pero muchas de las Claro. prácticas que yo tenía conmigo eran autodestructivas, Claro. ¿no? Entonces, para mí ese fue un momento en donde eso hizo clic, ¿no? En que no solamente es cuestión de un propósito hacia afuera, del Claro. impacto que quiero crear en otros, sino en cómo lo estoy viviendo Exacto. yo. ¿Y qué tan conectado está eso contigo como Cami, ¿no? Como Sí. tú, o sea, la conexión contigo misma, con tu autenticidad, que quizás tampoco, aunque estuvieras bien, quizás no había un... A mí me Sí. gusta hacer referencia a que muchas veces una vendedora de bienes raíces podría encontrar mayor propósito en venderle la casa de los sueños a una familia que el que un monje podría encontrar en sus actividades monásticas, ¿no? Si es que esas actividades no están vinculadas o conectadas con quién Exacto. es él como persona. Y me encanta que Total. lo digas. ¿Tendrías algunos puntos o referencias de, por ejemplo, para encontrar tu propósito te recomiendo hacer esto, buscar aquí, o cada persona es súper Para particular? mí, nuestro propósito es vivir en autenticidad. Y el camino para encontrar nuestro propósito, yo siento que el universo y la vida nos está constantemente mandando estas señales. Y para mí personalmente, ¿cuáles son esas señales? Esas cosas que haces que te llenan de vida. En donde sientes esa emoción, en donde sientes esa dicha, en donde sientes que estás en ese estado de fluidez que casi ni Claro. siquiera te cuesta Claro, como hacerlo. estás tú ahorita cuando ¿No? conversas al respecto, que tu sonrisa está que irradia. Exacto. Entonces, para mí, la espiritualidad, y acá es donde entra también toda esta parte de la neurociencia, ¿no? Es cuando entras en ese estado de flow, Claro. ¿no? En donde entras en ese estado en donde literalmente tus dones y tus talentos naturales Seguro. salen de ti, ¿no? Salen sin tanto esfuerzo, sin Claro. tener que como, ¿no? Esta carga, esta pelea, esta lucha en la que a veces Claro. estamos como en nuestro día a día, ¿no? Entonces, si tuviera que dejarles así como un tip, es sigue esos lugares en donde sientes esa emoción. Porque ahí es, Claro. ¿no? Ahí es. Entonces, sigue indagando por ahí y empieza a abrir esas preguntas de qué es posible desde ahí, Claro. ¿no? Porque muchas veces siento que, y ahí es donde entra como, yo lo llamo nuestros saboteadores, ¿no? Esos personajes que vienen como a limitarnos, a chancarnos, a eliminar esa posibilidad, ¿no? Entonces como a veces nos sentimos súper emocionadas y es como, siento que esto me llena de vida, ¿no? Y es como, no, pero no vas a encontrar la forma de rentabilizar Claro. esto. No, no vas a poder vivir de esto, ¿no? Eso es solamente como para el vacilón, pero Claro. no hay forma, ¿no? Y ahí es donde siento que justamente es donde podemos empezar a unir el mundo de la espiritualidad y de los negocios, Claro. ¿no? Y es empezar a abrir esa posibilidad. Y justamente empezar a hacernos esa pregunta de ¿cómo hago para hacer esto rentable? ¿No? Y salir de justamente ese no, ¿no? Y abrir esa otra puerta. Claro. Y esa pregunta qué importante, ¿no? Porque a veces simplemente no nos la hacemos, simplemente decimos no, no se puede. Y las preguntas normalmente te llevan a las respuestas. O sea, Exacto, total. tarde o temprano. Cambiar claro. la pregunta que estamos haciendo, ¿no? Y quiero también compartir un poquito sobre todo el proceso de la neurociencia, ¿no? Y cómo se junta la espiritualidad, Por favor. ¿no? Y
como te decía, ¿no? Para mí la espiritualidad es vivir en tu versión más elevada. ¿Y qué significa eso desde la neurociencia de vivir en mi versión más elevada? Cuando entramos en este proceso de autosabotaje, en donde aparecen estas voces en nuestra cabeza que dicen, no puedes, no es posible, no eres suficiente, no tienes las herramientas, no tienes las capacidades, todo eso lo que hace es limitarnos y hacernos sentir chiquitas. Y literal, cuando estamos operando desde ese personaje, desde ese saboteador, lo que está sucediendo en nuestro cerebro es que estamos operando desde nuestro cerebro de supervivencia, que es la región del cerebro más antigua, ¿no? De la que primero se desarrolló siendo Homo sapiens, y que también está vinculado a la glándula de la amígdala, que es la que produce el cortisol, que es la hormona que nos genera este estrés y esta ansiedad. Entonces, cuando nosotros entramos en este estado de autosabotaje, ¿no? Estamos operando desde esa región del cerebro y estamos limitando todas nuestras posibilidades, ¿sí? Lo único que vemos son paredes. Claro. No se puede, no hay, no existe la forma, ¿no? Pero cuando logramos salir desde ahí y conectar con lo que yo llamo mi savia interior, ¿no? Que es esa versión más elevada de mí, lo que empezamos a hacer es activar nuestra corteza prefrontal, que es la región del cerebro encargada de encontrar soluciones, de nuestra creatividad, de nuestra empatía y justamente de ver posibilidades, de encontrar nuevas puertas y ventanas donde antes solamente habían paredes. Entonces, si empezamos a unir estos dos conceptos, es el conectar con esa versión más elevada de mí, en verdad es activar el verdadero potencial de mi cerebro. Claro. Que es esta corteza prefrontal que justamente encuentra esas soluciones. Claro. ¿No? Y lo más interesante, y que es lo que ha validado la ciencia, es cómo hago para empezar a activar esta región del cerebro. Porque el cerebro, así como es un músculo que se ejercita, así como cualquier otro músculo del cuerpo, ¿sí? Y las conexiones neuronales son estos músculos. Entonces, ¿cómo hago para ejercitar esta parte del cerebro? Y aquí es lo que ha validado la ciencia, que es cada vez que yo llevo toda mi atención a alguno de mis sentidos, cualquiera de mis sentidos, es decir, la respiración, el tacto, ¿no? Y que ahí es donde justamente se vincula mucho a todo este tema de la meditación, del mindfulness, pero es esa capacidad de traer mi atención a mi presente realmente, porque cuando estoy llevando la atención a mis sentidos y a mi cuerpo, estoy en total presencia. Cuando eso sucede, si yo le tomo una foto a tu cerebro en ese momento, lo que está sucediendo es que estás empezando a activar las conexiones neuronales de tu corteza prefrontal. Claro. Entonces, en el proceso de emprender o de liderar un negocio, ¿cuál es el músculo y la capacidad que más necesito? Tomar decisiones, encontrar soluciones. Claro. ¿No? Y eso justamente es el rol de la corteza prefrontal. Claro. Que si la tenemos cerrada y encapsulada, jamás vamos a poder llegar a las decisiones correctas, ¿no? Exacto, ¿no? Y me encanta. Sí, entonces eso para mí como que entenderlo desde estas dos perspectivas y ver que al final como la espiritualidad o estos momentos en donde nos damos como para tener este momento con nosotros mismos, para respirar, para sentirnos y sentir como el todo, el universo dentro de nosotros, realmente lo que está haciendo es como activar el potencial de nuestro cerebro. El potencial de nosotros. Claro, ¿no? No es simplemente, la espiritual, la yogi, ¿no? Sí, y algo exacto. que quisiera agregar a esto que me parece interesantísimo la manera en que lo pones, es que no solamente estás activando también tu cerebro, pero ya se ha demostrado que también tu vibración se eleva, ¿no? Tu energía se eleva. Y entonces es desde esta energía alta que tú puedes atraer cosas altas, chéveres, bonitas, ¿no? Ya sea consciente o inconscientemente, porque cuando estamos en el otro lado de la moneda, no solamente nos cerramos, sino que atraemos cosas. Totalmente. Pésimas, malas, ¿no? O, no voy a decir pésimas ni malas, disfuncionales para nuestros objetivos. Entonces ahí abarca lo que tú hablas de neurociencia, abarca espiritualidad, pero también física cuántica, que me parece que ya lo habíamos conversado, que dijimos que no íbamos a hablar de ese tema hoy, pero bueno, ya se me escapó. Sí, ya, siempre, pero entra. siempre. Entonces, esas tres cosas
hacen que puedas manifestar Sí, la vida de tus sueños, sí, ¿no? Pero qué totalmente. importante tener guías que te ayuden a saber cómo hacerlo, porque realmente no es que tú naces con esa sabiduría o tendrías que esperar muchos años para darte cuenta Sí, de las cosas. sí, por eso siento que es maravilloso el que la ciencia cada vez está como descubriendo y validando, porque eso nos da también como esa validación, lo que le dice a nuestra mente racional de que, Mm, oye, sí, no es como pajaritos y, ¿no? Y claro. como que la espiritualidad que a veces se puede sentir tan Ujú, esotérica, tan no concreta, ¿no? Y justamente lo que la neurociencia empieza a validar es que es muy concreto. claro. Es muy concreto, ¿no? Y lo que decías como de la física cuántica, ¿no? Al final atraemos la resonancia que estamos Ujú, emitiendo, ¿no? Y una de las cosas que sucede y que lo he empezado a cada vez validar más desde mi ujú, experiencia personal es que justamente cuando las voces de esos saboteadores están muy fuertes y muy presentes, lo que crean en nuestro cuerpo físico es una contracción. ujú, Nos cerramos hasta nuestro cuerpo, nuestra postura y cerramos nuestro campo ujú. energético y finalmente nuestra energía. Entonces eso justamente lo que empieza a hacer es que no atraes, porque no Claro. estás abierto a recibirlo, ¿no? Y una de las cosas en las que he trabajado mucho es en los momentos en los que esas voces y ese proceso empieza a suceder en nuestro cuerpo, en que conscientemente hagamos el trabajo de abrir el cuerpo, tanto en el tema de la postura, ¿no? Ujú. Como energéticamente también de estoy abierta Claro. a recibir todo lo que la vida me quiere regalar, Mm, me quiere dar, ¿no? Y ahí es donde para mí entra la espiritualidad. Es como claro. el universo siempre está confabulando a tu favor, el universo siempre quiere darte todo lo mejor. La pregunta es, ¿estás lo suficientemente abierto Claro. para recibirlo? Y está dispuesto también a darle lo que tú crees que te mereces y pides, ¿no? Porque a veces uno pide cosas que se las dan, pero al final no es lo que necesitan, ¿no? Sí, Que también totalmente. eso es Sí, terrible. totalmente. Y por eso es que yo uso mucho esta frase, ¿no? El universo siempre está confabulando a tu Ujú, favor. Incluso cuando te llegan cosas claro, no tan chéveres, claro. Tú ¿no? no pediste de... Claro. Sobre todo es en ese momento, Ujú, ¿no? Y aquí es donde para mí se une como justamente la confianza o la mm, fe. Al final, ¿qué es la fe? Es confiar en algo que todavía no está materializado, que exacto. todavía no puedo ver, Ujú. ¿no? Y que no Entonces, tiene nada que ver con religión, porque sí, muchas personas le dicen, exacto, pero ten fe. No, es que yo no creo en religiones. No. La fe no sí, tiene nada que ver con exacto. religión. Es la confianza en tu visión, Ujú, finalmente, en lo que tú estás visualizando. Entonces, en esos momentos en donde pasan cosas naturalmente que decimos, ¿por qué? claro, ¿No? Que la primera reacción es, ¿por claro. qué me está pasando esto a mí? ¿No? Ahí lo que a mí me sirve mucho es justamente regresar a esa confianza, Ujú, de que el universo siempre está confabulando a mi favor. claro. Solamente de que hoy en el contexto de la historia en la que estoy, todavía no lo puedo entender. Es solamente cuando he transitado y puedo ver hacia atrás es que puedo empezar a unir los puntos, Claro. ¿no? En donde de repente esto pasó porque no tenía que ir por ese Mm, camino, pues. Entonces, en verdad sí era el universo conspirando a mi favor exacto. porque había un aprendizaje, había Mm, algo que yo tenía que integrar o simplemente me estaba diciendo por ahí no es, claro. ¿no? Pero lo que nos pasa es que nos quedamos en ese modo saboteador. ¿Por qué me pasa a mí? No sé qué. En vez de Entonces, que para qué me pasó, por qué me exacto, pasó. ¿no? Ujú, Entonces no podemos encontrar el regalo, claro. ¿no? Y ahí te digo una cosa que para mí, yo también, o sea, yo también digo, no, no sé a qué edad la descubriste tú, pero mi espiritualidad como es hoy, porque como te digo, yo de chiquita sí estaba muy conectada en la espiritualidad. Me perdí cuando me fui a vivir a Miami por 13 años, pero la redescubrí por ahí de los 37 años aproximadamente. Y una de las cosas para mí más maravillosas de la esperanza o de la fe que encuentro yo en mi espiritualidad es que en un principio no era tan fácil, pero hoy por hoy algo sucede y yo sé que suena a estás locasa, pero casi de inmediato empiezo a sentir es por algo y no me hundo en eso, o sea, desde cosas fuertes
como una pérdida, hasta cosas chiquitas como que me caí y me rompí el dedo. ¿Por qué me rompí el dedo? ¿Por qué a mí? Si yo necesitaba usar este dedo por algo. Y después te das cuenta que eso te ayudó a utilizar una herramienta que te va a servir en el futuro, ¿no? Entonces, Exacto. en un principio es difícil. Tú dices, ¿cómo tú vas a ver algo positivo en esta desgracia? Pero poco a poco lo empiezas a utilizar cada vez más seguido, y el periodo de tiempo en que agradeces la desgracia es cada vez más corto, ¿no? Y es Totalmente, maravilloso. totalmente. Y de hecho, traigámoslo a un ejemplo muy concreto desde lo empresarial, ¿ya? Por Y favor. me encanta contar este ejemplo que mi coach con el que yo estudié, este profesor de Stanford, que habla de la neurociencia, estaba coachando a este CEO de una gran empresa de banca de inversión de Wall Street en el 2008, cuando es la crisis. Ok. ¿Ya? Obviamente la crisis más grande de la historia, bancarrota, ¿no? Todo el mundo estaba súper desanimado, ¿no? Y él le lanza esta pregunta: ¿qué tendría que pasar para de acá a un año decir que esta crisis fue lo mejor que le puede haber pasado a esta empresa? La primera reacción, obviamente, es: ¿cómo que lo mejor que le Claro. puede haber pasado? Es lo peor que nos puede haber pasado, ¿no? Pero en la medida en la que sigue sosteniendo esa pregunta, llega un momento en donde ya atravesamos ese no hay forma, ¿no? Claro, claro, claro. Y empezamos a justamente activar esa región del cerebro que empieza a encontrar soluciones. Entonces, lo que él le invitó a hacer es: lleva esa pregunta a tu equipo, ¿no? Obviamente la primera respuesta del equipo es: este bueno está loco, Se volvió ¿no? loco. Se volvió Claro, loco, claro. ¿no? Pero en la medida en la que sigues sosteniendo eso y sigues sosteniendo esa pregunta que te abre nuevas posibilidades, empieza el cerebro a encontrar posibilidades, porque la mente busca lo que tú la mandas a buscar, Exacto. ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Después de un año, esa empresa era más rentable de lo que era antes de la crisis. Wow. ¿No? Claro, ¿Por gracias a qué? las preguntas correctas. Exacto, Claro. ¿no? Entonces ahí es donde esa pregunta justamente le da la vuelta, ¿no? ¿Cuál es el regalo de esta oportunidad? ¿O cuál podría ser el regalo de esta oportunidad? ¿Qué tendría que pasar para decir que eso fue lo mejor que me pudo haber Claro. pasado? Y al final se termina volviendo como una profecía autocumplida. Tú te haces esa pregunta y empiezas a construir Claro. esa verdad, Exacto. Te ¿no? empieza a venir la respuesta, claro, a veces completamente obvias, y a veces simplemente empiezan a suceder cosas que te las responden. Exacto, Y eso, exacto. me encanta lo que me cuentas, porque es, bueno, yo he estudiado psicología positiva, y dentro de la psicología positiva el tema de hacerte las preguntas adecuadas es algo sumamente Total. importante. Entiendo que lo que tú estudiaste es inteligencia positiva. Ujú, sí, que Y mezcla un poquito claro, de claro, eso también, está sí, bien, sí. es bien parecido. Entonces, hemos hablado dos veces sobre la importancia de hacerse las preguntas correctas, ¿no? Y aquí me acabo de acordar de un estudio que hicieron, no me acuerdo si fue la ONU, no recuerdo la institución, que estaban estudiando a las personas pobres en Brasil. Y por más que decían: ¿qué podemos hacer para que estas personas salgan de la pobreza? ¿Qué podemos hacer para que estas personas salgan de la pobreza? Y por 50 años no lograron sacar a esas personas de la pobreza. Así que un día una persona dijo: ¿por qué no cambiamos la pregunta? Y cambiaron la pregunta de ¿qué podemos hacer para sacar a estas personas de la pobreza? A ¿qué están haciendo aquellos que tienen los mismos recursos, el mismo background, las mismas herramientas, que ya salieron de la pobreza? ¿Qué están haciendo ellos? Entonces, cambiando una pregunta negativa a una positiva, hace todo el cambio. Y después de 50 años, por fin pudieron sacar a esa pequeña comunidad de Sí, la pobreza, haciendo la pregunta correcta. es que totalmente, al final la pobreza es un estado mental, es una mentalidad de escasez. Y justamente ahí es donde yo vinculo mucho la mentalidad de escasez con la voz de ese saboteador, porque ese saboteador lo que hace es decirte: no se puede. No se puede porque no tienes los recursos, porque no tienes el tiempo, porque no tienes las capacidades, todo lo que no tienes. ¿No? Se enfoca en todo lo que no tienes. En cambio, una mentalidad de abundancia, en donde justamente estás activando este cerebro, ¿no? Ve posibilidades, ¿no? Entonces, ¿qué recursos ya tengo hoy aquí
para dar ese primer paso. Y eso es algo que trabajo mucho con las empresarias Claro. con las que trabajo, ¿no? Es hoy en tu presente ya tienes el recurso que necesitas para por lo menos dar ese primer paso. Y ese primer paso te va a llevar al segundo, ¿no? Entonces es cambiar esos lentes del no tengo tiempo, no tengo recursos, no tengo esto, a qué cosas sí tengo acá, Claro. ¿no? Y de lo que sí tengo empiezo a construir hacia Me adelante, encanta. ¿no? Me Sí. encanta. Qué chévere lo que me cuentas y qué bonito que tengas todas estas herramientas para tus empresarias. Y quiero hacerte una pregunta con referencia a esto. Cuando esta persona que te está hablando, que te quiere decir que no puedes, que no, has comentado de abrir, ¿no? De abrirte quizás una pequeña meditación, pero existen, por ejemplo, si estás en tu trabajo, ¿no? Y estás escuchando esta palabra y no puedes ponerte ahí a meditar, algún truquito que Ujú. puedan utilizar Sí. las Me personas. encanta, ya que es donde justamente como estas herramientas de la neurociencia lo que dice es cualquier sentido, traer la conciencia a tus sentidos. Entonces tú puedes estar en medio de una reunión o una presentación y empezar a traer tu conciencia al tacto y empezar a sentirlo. O incluso a tu respiración, ¿no? A tomar conciencia de tu respiración. Entonces no necesitas estar en tu Claro. cuartito de meditación con tu música y no sé qué, ¿no? La idea es justamente traer estas herramientas fuera de ese espacio. Obviamente ese espacio es maravilloso y es parte del entrenamiento, pero Claro, justamente al final del día es salir a la cancha, ¿no? claro, Y cómo empiezo a hacer ese cambio en la cancha, ¿no? claro. Me acuerdo perfecto de que el primer programa que dicté, en la primera sesión, no funcionó el audio. Ya. ¿Ya? Para mí es súper importante la música y lo que la música trae y crea y la apertura en la energía y la vibración que trae, ¿no? Y no funcionaba por nada la música. Y en ese momento me acuerdo la voz de mi saboteador diciendo, no lo has probado bien, van a decir que eres una improvisada, cero profesional, ¿no? Y esa voz que sale así como con toda la fuerza decía chancarte y yo estaba dictando en vivo, ¿no? Y me acuerdo perfecto cómo en ese momento tuve que hacer ese switch de, ya, estoy dándome cuenta de que este saboteador está viniendo y me está chancando y eso no me está sirviendo a mí y no está sirviendo a mis clientas, Claro, ¿no? Entonces, respira, cálmate y qué solución puedes encontrar, ¿no? claro, Entonces, y me acuerdo que lo hice en ese momento en la práctica y después les dije, les claro, conté, vaya, me acaba de pasar esto y claro. literal Nadie se dio cuenta. sí, no, Claro. y fue como que, wow, qué increíble, porque literalmente nos acabas de mostrar la teoría en la práctica, Claro, ¿no? Y exacto. finalmente eso es lo que queremos, porque queremos justamente traer todos estos conceptos de espiritualidad o incluso la teoría de la neurociencia, Claro. finalmente queremos traerlo a la práctica, cómo lo aplico y lo vivo en el día a día y en Sí, cada porque las proceso, teorías ¿no? realmente a veces te llevan hasta cierto lugar nomás, ¿no? Totalmente, al final lo más importante es la integración de esos conceptos, ¿no? Cómo los aplico y los vivo, Claro. ¿no? Entonces, al final es eso, ¿no? Y por eso a mí una de las herramientas que más me gusta y que más trabajo con mis clientas es vuelve a esta voz, a este saboteador, un personaje. Porque eso lo que crea es crear ese distanciamiento. No eres tú, sino es esa voz que está viniendo a decirte. Claro. Porque así como existe ese personaje, también existe este otro personaje, ¿no? Que yo lo llamo mi sabia interior, que es justamente esa versión más elevada de mí, esa corteza prefrontal en acción, ¿no? Entonces, al yo poder distanciarme y poder reconocer a este personaje y verlo, ya puedo decir, ah, ya, este está presente, entonces tengo que hacer ese cambio, ¿no? Entonces me permite, y aquí es donde entra toda la teoría del mindfulness, volverme ese observador, ¿no? Y hacer ese ajuste, ese cambio, ¿no? Claro. ¿Y cómo lo hago? Trayendo mi atención a mis sentidos. Claro. Porque ¿qué es lo que hace el saboteador también? Activa el sistema nervioso. Activa el sistema nervioso porque empieza a liberar cortisol, nuestra respiración empieza a ser más rápida, empezamos como que nos da ansiedad, nos suda la mano, ¿no? Entonces ahí es donde trabajar con la respiración y traernos de regreso a la calma, ¿no? Para decir, ya, encuentra una solución, Claro. ¿no? Y ahí es donde hacemos el switch Exacto. en la práctica. Exacto. Y un tipcito que a mí me funciona,
ponerle nombre y hablarle en tercera persona. Exacto. Sal de aquí un ratito, por favor, estoy ocupada, ¿no? Que sirve bastante. Y quiero regresar un poco, que estoy queriendo preguntarte esto hace rato. ¿Por qué empresarios? ¿Qué fue lo que te dijo, este es tu nicho? Bueno, yo siento que yo personalmente tengo un espíritu emprendedor de siempre, vengo de una familia de emprendedores también, mi papá, mi abuelo, y porque una de las cosas que más me apasiona de trabajar con empresarios es el impacto que puede tener, Mm, ¿no? El impacto que yo puedo tener, no solamente en ujú, ellos, sino en toda la gente con la que trabajan y en la mm, creación que están dándole al mundo, claro, ¿no? Entonces, y también porque siento que el emprendedor tiene también como esta cualidad que es como muy soñador, visionario, y siento que también tiene un poquito de menos aversión al riesgo, mm, ¿no? Entonces como que se atreve un poquito más, claro. se lanza, ¿no? Confía, como tiene este músculo quizás un poquito más Ujú, desarrollado, ¿no? Entonces, por eso es que me costó muchísimo tomar esa decisión, ¿ah? claro, Porque ahí claro, mi saboteador decía, no, pero vas a dejar de ayudar a todas estas claro. otras personas, ¿no? Pero al final ayudo mejor, Mm, ayudo más, claro, ¿no? Porque entiendo cada vez más cuáles son como los dolores, los ujú, miedos que vive una persona que está en ese contexto claro. Y específico, hablando ¿no? precisamente de esto, ya que estás trabajando con un montón de emprendedoras, ¿puedes algún patrón en cuestión de Sí. red flags que tengan, de miedos que tengan, de tropiezos, obstáculos que tengan? Sí, va a depender un poco del contexto en el que Ujú, están, ¿no? Porque una persona que quiere emprender y todavía no ha emprendido tiene patrones diferentes que una persona que ya está emprendiendo, pero una que ya tiene un negocio propio, yo diría que el saboteador por excelencia es la autoexigencia. ok. ¿No? Esa voz que te dice tienes que hacer más, no has hecho suficiente, Mm, tienes que seguir haciendo, ¿no? Y que nos pone en este mood de hacer, ujú, hacer, 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 hacer. Terminamos agotadas, terminamos sobregiradas, mm, ¿no? Y justamente no operando desde ese cerebro claro. creativo, ¿Algún ¿no? consejo para estas chicas que, de hecho, fui así? Ujú, Y yo ujú. pensaba que era mi papá, porque mi papá desde chica me hablaba así. Seguro ha sido parte de mi papá y parte de mi propia voz, ¿no? Pero que más y más y no has hecho suficiente y esa sensación que te bloquea al Sí, fin y al cabo y no te permite hacer totalmente. nada porque quieres hacerlo todo al mismo tiempo. Sí, ¿Algún o que consejo? te ponen en Ujú, este ritmo, ¿no? claro. Y yo hablo mucho justo del ritmo, Mm, ¿no? ¿Cuál es tu ritmo? Porque tu ritmo va a ser completamente diferente al de la otra persona. Y aquí es donde empezamos también, a mí me encanta esta herramienta del Human Design, no sé si mm. la has descubierto, Sí, pero sí, sí, la es amo. Ujú, maravillosa, ¿no? Y justamente lo que dice el Human Design es que cada persona tiene un perfil energético diferente y ha venido a operar de formas diferentes ujú, y no necesariamente todos tenemos el mismo nivel de energía. mm, Entonces estamos en una sociedad que nos condiciona mucho al más, 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 ¿no? Y eso justamente no solamente tiene un impacto en nuestra salud y en nuestro bienestar, en nuestras relaciones, sino tiene un impacto también en nuestra productividad, en la calidad de ideas que tenemos, en nuestro propio liderazgo, ¿no? Entonces, un tipo, una recomendación, diría, empiecen a hacer este proceso de volver esa voz un personaje. Observar de dónde viene, porque sí, muchas veces viene de esas figuras paterna o materna, porque esa es la voz mm, que hemos escuchado toda nuestra vida, claro. ¿no? Pero una de las cosas que yo cuando hice mucho ese trabajo y lo sigo haciendo porque cada vez hay nuevas capas que indagar, Claro. ¿no? Y cuando me di cuenta de este rol que tenía esta figura familiar en mí, eh, fue también verlo desde, sí, esa fue la voz de esta persona, pero hoy es tu voz. Entonces tú tienes que tomar responsabilidad de ella, ¿no? Obviamente haciendo mucho trabajo de perdón, de sanación Mm, también con esa figura, eh, pero hacerte cargo, hacerte responsable de tu propia voz, ¿no? Y ese proceso, ¿no? Vuélvelo un personaje. ¿Qué te mm, dice? Porque probablemente te está diciendo, no eres suficiente, tienes que hacer más. Probablemente lo que está sucediendo es que te vas a dormir
enfocándote o llevando tu atención a todo lo que te faltó Mm. hacer. Ahí está una vez más esa mentalidad de Claro. escasez del saboteador, todo lo que no hice, en Ujú. vez de enfocarme en todo lo que sí hice, Claro. ¿no? Entonces, y probablemente te levantas y automáticamente ya estás con la lista de pendientes en la Claro, cabeza, claro, ¿no? claro. Entonces, para mí, una de las cosas más potentes es, primero, empezar el día con este momento de pausa y darte primero a ti. Porque lo que hace ese saboteador es de frente hacia afuera, de frente al hacer, de frente al dar a los demás, a mi empresa y a todo el mundo antes que a mí. Entonces, ese momento, que pueden ser 10 minutos, a veces justamente lo que dice, no tengo tiempo, Claro. ¿no? Es como, crea el tiempo que sea posible ese día, pero ese momento de conciencia de llenar tu pozo primero. Llenar tu pozo primero, ¿no? Luego empezar a tener conciencia sobre en qué momentos aparece. ¿Cuáles son esos indicadores de tu cuerpo que te están diciendo está aquí presente? Claro, ahí viene, ¿no? te estás viendo desde la esquina. Está presente. Claro. ¿Cuál es la respuesta de tu cuerpo frente a esta energía? ¿No? Empiezo a X, ¿no? Ansiedad, ¿no? Lo que fuera. Y la otra práctica que a mí me encanta es cerrar el día celebrando. Cerrar el día llevando justamente mi atención a qué fue todo lo que sí hice y cuáles son todas esas pequeñas victorias. Porque justamente lo que hace ese saboteador es llevar mi valor a lo que hago. Claro. A lo que hago y a lo que logro. Y nuestro valor es muchísimo más que eso. Me encanta. No podemos construir nuestro valor solamente en las cosas que logramos y hacemos. Entonces, justamente llevar nuestra atención a reconocer no solamente lo que sí hice y sí logré, sino cuáles fueron esas otras pequeñas victorias, de esos momentos de conciencia, de esos momentos en donde te diste un momento para ti o en donde de repente respondiste distinto frente a una situación. Claro. ¿No? Y celebrar esas victorias. Yo creo que el antídoto principal para ese saboteador es la autocelebración. Claro, qué rico. Y aquí te doy un tip, no un tip, sino un dato súper interesante. Dice un estudio de que las personas que al final del día ven todo lo que hicieron, le hicieron check, ¿no? O lo tacharon y lo celebran o lo agradecen, son al día siguiente hasta 72% más productivos. Exacto. Que es alucinante. Exacto, No solo por celebrarlo y agradecerlo. Exacto, porque al final es a dónde estás llevando tu atención. Estás te estás enfocando desde esa mentalidad de escasez en todo lo que no hiciste o todo lo que te faltó. Literalmente estás viendo el vaso medio vacío. Claro. O estás redirigiendo tu atención a todo lo que sí hiciste. Y esa autocelebración, porque lo que hace el saboteador es estar ahí con el látigo, Claro. ¿no? Como, no hiciste lo suficiente, ¿no? Y lo que hace nuestra sabia es celebrarnos. Y abrazarnos también desde esa autocompasión. No pasó nada si no terminaste de hacer ese pendiente. Lo haces mañana, ¿no? Claro. Y abrazarnos y darnos ese amor, ¿no? De que lo estás haciendo muy bien, Claro. ¿no? Celebra, caramba. Sí, sentirnos orgullosas de nosotras mismas. Y a veces, por lo menos yo tengo clientes que les va cada vez mejor y cada vez exigen más. Y es como que si nos está viendo bien nos puede ir mejor, ¿no? Es como que una desesperación. Aquí quería hacerte una pregunta. Tengo un par de preguntas que normalmente siempre hago. Y la primera tiene que ver con la felicidad, ¿ya? ¿Cómo describirías tú la felicidad? Y las personas que se sientan aquí siempre me dan una descripción completamente diferente y me encanta eso. ¿Cómo describirías tú la felicidad? Hay personas que no les gusta utilizar esa palabra, que no creen en la felicidad, ¿no? Pero si no es la felicidad, ¿cómo la llamarías, no? Para mí, satisfacción. Okay. Esa es mi palabra. Y de hecho, es bien específica también de mi Human Design. Okay. ¿No? Pero para mí es satisfacción, ¿no? Ese feeling de terminar el día y decir, wow, qué orgullosa me siento de mí, de todo lo que hice, de quién fui hoy día, de cómo gestioné, ¿no? De la energía que traje. ¿no? En todos los aspectos de tu vida. En todos los aspectos de mi vida. Y para mí también está en la calidad de mis relaciones. Okay. ¿no? Y yo también tengo un lado como de relaciones muy fuerte, ¿no? Entonces, para mí la calidad de mis relaciones, ¿no? Como tener estos momentos de conexión, de conversación profunda, de sentir realmente como
la conexión, la cercanía con esas Claro, personas que son importantes para mí, claro. eso para mí es ese significado de plenitud, Ujú. De ¿no? hecho, en este estudio que hicieron, el estudio más largo en la historia de Harvard sobre la felicidad, que yo creo que ya van en la tercera generación, creo que 80 y pico de años, ¿qué es lo que tienen en común las personas más felices de todas estas personas? Es precisamente la calidad de sus relaciones. No Ujú, que tantos amigos tengan que, no, es la calidad ujú. de las relaciones que es sumamente importante, ¿no? Y no solamente te da felicidad, digamos, emocional, pero Ujú. se ha descubierto también que te trae longevidad, la Mm, calidad de tus sí, relaciones, sí. ¿no? Entonces, Y siento que es particularmente importante para las personas que emprenden porque se puede volver un camino muy solitario, ¿no? Estás tú cuando recién empiezas, ni claro. siquiera tienes equipo, estás tú y tu cabeza, Mm, ¿no? Entonces, el crear espacios en donde me siento contenida por otras personas mm, es sumamente profundo, porque, y ahí es donde traemos otra vez la espiritualidad, ¿no? Justamente yo siento como que el dolor más grande del ser humano es sentirse solo, mm, es sentirse que no tiene esa red de soporte, ¿no? Y ahí es donde podemos apoyarnos en una red de soporte tanto de personas como ujú. también como del universo, de sentirnos sostenidas por esta energía que es más grande Claro, que nosotros, exacto. ¿no? Entonces, el trabajar justamente en eso, en crear ese soporte al que puedo Ujú. recurrir en esos momentos en donde vino mi saboteador con todo y yo no tengo la fuerza para Claro. volverme a parar, ¿no? Tener esa otra persona que es ese espejo de nuestra luz y que nos reconoce todas las cosas maravillosas, Mm, lo maravillosos que somos, ¿no? Eso para mí es una de las cosas más potentes que más nos eleva, de todas ¿no? maneras. Qué rico, es Sí, delicioso. sí. Para aquellos que no están todavía convencidos de buscar a un guía espiritual o a un coach, eh, y que todavía no se sienten como que voy a empezar meditando, ¿cómo les recomendarías a las personas que quieren encontrar esa espiritualidad y no la han encontrado en la religión? ¿Cómo les recomendarías que empiecen? Creo que regresaría con lo que empecé, ¿no? ¿Cuáles son esos momentos en donde sientes gozo? Qué rico. Ujú, ¿No? Esa palabra también me encanta ujú, y la integro mucho, ¿no? ¿Cuáles son esos momentos en donde sientes mm, gozo, en donde sientes plenitud, en donde sientes esta energía que naturalmente te eleva, mm, ¿no? Entonces sigue creando más de esos claro. espacios, porque ahí hay respuestas, Ujú, ahí hay... Esas son como esos pedacitos de pancitos que nos va dejando el mm, universo, que nos va diciendo, claro, este es el camino, claro. ¿no? Entonces sigue creando más Mm. de esos momentos. Hay un principio del método Spire de la psicología positiva que nos dice que una vida significativa es una vida espiritual, ¿no? Entonces, que tiene mucho que ver con lo que dices, en aquello que te da significado real, Mm, vas a encontrar espiritualidad. Me encanta. sí, Vamos a llevarte a un lugar, ¿ok? No te asustes. llévame. Y esto no es para traer dolor nuevamente a tu vida, sino porque muchas personas pasamos por momentos en los cuales no sabemos cómo salir y creemos que somos las únicas personas que hemos sufrido por esto. Mm, ¿Podrías recordar un momento, el momento más vulnerable de tu mm. vida? Sí, cuando cerré la ONG y Ya, terminé con una deuda de 40.000 soles ya. y sin trabajo, Claro. y luego con un trabajo de 1.500 soles, ¿no? Y es como, Claro, ¿cómo voy a pagar esto con esto? ¿No? Las matemáticas no claro, no daban. daban. Entonces sí fue un momento en donde me sentí muy abrumada, Ujú, en donde sentí que esa era una montaña gigantesca que no sabía por dónde ni siquiera empezar a ujú, comerme, ¿no? Y en donde sentí mucho esa escasez, ¿no? claro. Pero claro, en ese momento sientes que es muchísimo, Ujú. ¿no? Pero realmente yo hoy, ¿no? Eso Y es lo una que te vez iba a preguntar. más, ¿no? Si Ajá, tú pudieras regresar, ¿cuántos años tenía? ¿O hace cuánto fue? tenía 24. Ya, si tú pudieras regresar donde Camilita de 24, con las herramientas que tienes hoy, con la sabiduría, ya con tu sabia hablándote, pero así fluido, ¿qué le dirías a Camilita? Esa misma pregunta, ¿qué tendría que suceder para de acá a un año decir que esto fue lo mejor que te pudo haber Mm, pasado?
Uy, se me ¿no? puso la piel de gallina, hermana. Sí, y creo que de alguna forma inconscientemente a lo mejor, o como mi propia sabiduría interna, sin de repente tener toda la información y todas las palabras, me fue guiando hacia eso, ¿no? Porque Claro, finalmente, sí, me tomó más de un año, ¿no? claro. Pero finalmente fue lo que sucedió, ¿no? Fui como logrando salir de ahí y hoy realmente lo agradezco infinitamente porque me hizo trabajar mi relación con el dinero. Claro. Y no hemos ni siquiera entrado a tocar ese tema, que también es todo Sí, es uno un enorme y temaza. gigante, pero para mí el dinero es lo más espiritual del mundo, Exacto. porque es el intercambio energético en este plano físico, es solamente la materialización de ese intercambio energético. Y a veces le ponemos tanto de nuestro propio condicionamiento al dinero, que el dinero es malo, que demasiado dinero te hace avaro, ¿no? Que cambia la Ahí es gente, donde entra un poco claro. la iglesia, ¿no? Sí, A condicionarnos mucho en eso, ¿no? claro. Entonces yo agradezco infinitamente porque me hizo trabajar mi relación con el dinero y verlo como un aliado, Exacto. ¿no? En ese momento, después de esa experiencia, yo dije, yo necesito al dinero en mi vida para poder crear Claro. cosas. Yo necesito a este aliado para poder impactar, ¿no? Entonces ahí es donde... Y obviamente es un camino infinito en donde lo sigo trabajando y sigo integrando nuevos aprendizajes en mi relación con el dinero, con él, porque para mí es un amigo, es una persona también, Claro. ¿no? Ese Pero es un temaza que me encantaría algún día grabamos un tomar. segundo Sí, episodio. sí, porque para mí también, o sea, muchas personas, o sea, yo tengo clientes que les va mal económicamente y al mismo tiempo, de una u otra manera critican a aquel que tiene dinero, critican cómo se aprovechó Sí, de esa situación para generar dinero, sí. pero no se aprovechó de nadie, o sea, simplemente vio, observó. Entonces, como que de una manera critican al que tiene dinero, la forma en que lo hacen esto, pero ellos sí quieren tenerlo. Entonces, aquí Sí, existe un bloqueo ahí bastante sí. especial y como dices tú, o sea, la neurociencia, la física cuántica y la espiritualidad son las mejores maneras de crear el 3D que estás imaginándote. ¿Y cómo vas a crear el 3D? Con el dinero, Exacto, con el dinero. totalmente, totalmente. Y para mí el dinero es simplemente un amplificador de la energía y de quién eres finalmente. Entonces, obviamente, una persona que no tiene como esos principios bien integrados, ¿no? Eso va a amplificar también esa avaricia, esa codicia o lo que fuera, ¿no? Claro, Pero si eres una persona que realmente quiere servir, quiere impactar, más dinero simplemente es más recursos para hacer más cosas, ¿no? Y exactamente. para también disfrutar, ¿no? O sea, yo digo, o sea, mientras más dinero tengo, más invito, más Claro, regalo, más experiencias creo para claro. las personas que amo, ¿no? Y finalmente es eso, ¿no? Te voy a Es invitar, la eso. próxima vez que tengas más dinero, te voy a invitar aquí. Sí, que se siga A que me invites. multiplicando, que se siga multiplicando para seguir creando más, ¿no? Para seguir creando más proyectos, más trabajo, ¿no? Y impactar Claro, finalmente, servir, impactar, me ¿no? encanta. Se nos está acabando el tiempo porque yo sé que te tienes que ir, pero podríamos hacer un pequeño ejercicio de respiración Ujú, para aquellos que sienten a su saboteador muy a menudo, ¿no? ujú, Para que escuchen esto y sepan cómo de ahora en adelante pueden abrirse a las ujú. cosas buenas y callar un poco a este saboteador. Claro que sí, Ay, qué encantadísima. lindo, qué rico, gracias. Entonces, lo más importante es nuestra postura. Ok, Y lo podemos hacer sentadas, también lo podemos hacer ok. paradas, ¿sí? Pero quiero que traigan la atención a a su postura y cómo está tu cuerpo, ¿no? Porque cuando estamos en modo saboteador, estamos así. Cuando estamos en modo sabia, estamos abiertas, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas. Si quiero que te lleves algo de aquí, es toma conciencia de tu postura. Y ahí hay un TED Talk súper potente también sobre las poses de poder, ¿no? Lo puedes dejarlo en los recursos adicionales Sí, porque es maravilloso lo que sucede en nuestro cuerpo. Entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a tomar una inhalación profunda por la nariz. Inhala, tira esos hombritos para atrás, abre el pecho y luego lentamente exhala por la boca. Suelta.
Una vez más, inhalamos profundo. Abre ese pecho, mete el ombliguito hacia la columna vertebral y estira tu columna y suelta. Y una última vez, inhala profundo. Abre, mete el ombliguito y exhala, suelta. Y ahora vamos a conectar con el ritmo natural de nuestra respiración, inhalando y exhalando por la nariz. Y te voy a invitar a que lleves una mano sobre tu pecho y la otra sobre tu abdomen. Y vamos a respirar, sintiendo ese movimiento sutil de nuestro cuerpo que se expande y se contrae con cada respiración. Y vamos a sentir cómo con cada exhalación vamos aterrizando en nuestro cuerpo. Vamos a observar el sillón o el sofá que me sostiene. Y vamos a sentir cómo cada vez que exhalo voy soltando un poco más y voy entrando en este estado de profunda calma, de quietud, de paz. Y te voy a invitar a que lleves toda tu atención a sentir los latidos de tu corazón. Siente cómo late. Ese latido que te recuerda que estás viva. Y ese pulso que te invita a moverte, que te invita a crear nuevas posibilidades, que te invita a crear una nueva realidad, que te dice que eso que deseas es posible para ti. Y ahora vamos a llevar toda nuestra atención a nuestros pies. Y vamos a mover los deditos de nuestros pies, sintiendo y conectando con cada uno de los 10 deditos. Y vamos a sentir la textura de lo que sea que estén tocando, la firmeza del piso que lo sostiene. Y vamos a imaginar cómo de mis pies crecen unas raíces que se conectan con la tierra. Y voy a sentir cómo con cada exhalación voy soltando y descargando cualquier cosa que se sienta pesada. Se la voy a entregar con sutileza y gracia a la tierra, para que la tierra la transforme. Y con cada inhalación voy a integrar todos esos nutrientes de la tierra, toda esa energía de la más alta vibración que me eleva. Y ahora vamos a imaginar cómo desde el cielo cae una ducha de luz blanca que baja por todo mi cuerpo, limpiándolo y abriéndolo. Y quiero que sientas cómo estás conectada, conectado a estas dos fuerzas. Estás conectada a través de tu cabeza con la energía del cielo, del universo, del todo, de los astros. También estás conectada con el mundo de las ideas, de la creatividad, de las emociones, de todo ese campo sutil que no se ve pero se siente. Y a través de tus pies estás conectada con la tierra, con ese campo 3D, con todo eso que sí puedo tocar y sentir y ver. Y quiero que sientas cómo tu cuerpo es este canal de creación. Es este canal que baja toda esa información del mundo de las ideas
y lo manifiesta y lo crea en este plano. Y ese es tu poder. Así que desde aquí, con la mano en el corazón, sintiendo tus latidos, haz esa pregunta. ¿Qué realidad quiero crear hoy? ¿Qué tendría que suceder para de acá a unos meses decir que este reto que estoy enfrentando hoy fue lo mejor que me pudo haber pasado? Agradécelo. Agradece por tu vida, que estás viva y que eres creadora, creador de tu realidad. Inhala profundo y exhala, suelta. Y lentamente puedes abrir los ojos y volver. Qué rico, gracias. De nada, el placer es mío. Yo tengo el poder de la creación. Totalmente, lo somos. Cami, mil gracias por estar aquí nuevamente, de verdad lo agradezco de corazón. Espero que regreses algún otro día a hablar de De otros temas. todas maneras. Te puedo dar un abrazo, por Claro que favor. sí, gracias.